¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión tengo una invitada súper especial. Ella es Paulina Campaña. Paulina Campaña, brevemente, para que todos conozcan, tiene 23 años de experiencia en el sector de recursos humanos, un sector súper amplio, responsabilidad social, gestión empresarial. Actualmente es gerente de Hunter Hunter en lo que respecta a esta área social. Es muy interesante todo lo que su trayectoria. En esta ocasión vamos a conversar específicamente sobre la salud emocional. Así que le doy la cordial bienvenida, mi querida Paulina, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, gracias, gracias por la introducción. Yo con gusto aquí para poder aportarte en lo que sea posible. Excelente. Bueno, empecemos entonces un poco. Cuéntanos qué es esto de la salud emocional y por qué su importancia. Ujú. Gracias. Fíjate que justo cuando conversábamos un poquito antes de esta entrevista, tú me preguntabas un poco sobre mi expertise y sobre los temas que podríamos tratar. A mí me encanta el de salud emocional. Es parte de lo que hago aparte, hago counseling en temas de salud emocional, porque se ha dejado de lado y es parte importantísima en el ser humano. Nosotros somos seres completos, holísticos, y cuando estamos hablando de temas laborales no podemos dejar de hablar también de la persona, ¿no? Y de su salud emocional, que impacta directamente en el tema laboral. Sí, justamente por eso era la inquietud que teníamos acá y bueno, por consultarte, ¿no? Esto de la salud emocional, ¿cuándo piensas tú que una persona puede decir soy o tengo salud emocional? ¿A qué se refiere eso? ¿A un equilibrio entre la parte social, en la parte espiritual, en la parte emocional? Un poco coméntanos para entender cómo sabemos si una persona tiene esta salud emocional. ¿Ya? Bueno, eso es bastante relativo y bastante subjetivo también, ¿no? Sin embargo, la búsqueda de la salud emocional es precisamente poder tener este equilibrio integral en el ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud emocional, quiere decir que son personas que tienen no solamente inteligencia emocional, sino que además en el manejo de sus emociones han madurado, que se pueden manejar sus emociones. Fíjate que hay, y aquí te voy a contar parte de lo que yo encuentro cuando hago counseling es que estoy tratando con gerentes que han llegado a una vida adulta, además con perfiles altos, ¿no? Un nivel de C-suite, y sin embargo no saben poner límites. Fíjate, eso es una parte del tener una buena salud emocional, el saber poner límites correctamente, es decir, o que no se te vaya la mano, o que no lo sepas poner, que es peor. De ahí hay muchos más aspectos, ¿no? De los principales del manejo de las emociones. Igual llegamos a la vida adulta y hay muchas personas que no saben manejar sus emociones. Es importante, he tenido que hacer un trabajo un poco de que aprendan a reconocer además cuál es la emoción que se está viviendo para después poderla manejar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, como te digo, compensaría de alguna manera el equilibrio de una salud emocional. Ahora, ¿cómo yo saber si la tengo o no la tengo? Pues esto es evidente, creo que en el día a día. Como te decía, es subjetivo a cada persona, porque mi estado de salud emocional puede ser muy diferente al tuyo, porque además enfrentamos diferentes roles, ¿no? Y diferentes necesidades dentro de estos roles. Sin embargo, creo que sí es evidente porque tú empiezas a ver ya no solamente patrones de ansiedad o de depresión, sino en el día a día, por ejemplo, temas de mal manejo de la ira, por ejemplo, o, de tomar conflictos. Ya cuando hablamos a nivel empresarial, he tenido que trabajar a veces con un par de perfiles porque hay conflictos internos y que no son tanto de desacuerdos laborales, sino que tienen que ver más con el propio manejo emocional de cada uno de los gerentes, fíjate. Entonces, impacta, aunque no lo creas, impacta y aunque no lo crean, que es lo que siempre digo, llegamos a la vida adulta y no sabemos un montón de estas cosas que debería ser la base, ¿no? En la crianza desde un niño. Totalmente de acuerdo. Y mencionabas algo que un poco me llama la atención, ¿no? Lo que tú haces como counseling, sobre todo a altos mandos, eh, Ujú. bueno, que ellos entendería que más que todo, la alta dirección, los altos gerentes deberían dominar estos temas, ¿no? De lo que es el control de la inteligencia emocional, y otras habilidades o otras competencias. Ahora, en este caso, bajo tu experiencia, cuando no tienen este control o esta salud emocional, ¿cómo es la intervención?
justamente para que logren ese equilibrio? Bueno, fíjate que en la primera intervención es un poco conocer a la persona, ¿no? Es conocer, es una conversación, es como un counseling. Entonces, esto es identificar desde dónde viene el patrón. Si es algo momentáneo, circunstancial, o si es algo en lo que hay que trabajar más atrás y más profundo, que generalmente es el fruto, cuando nosotros ya vemos algún mal manejo, algún exabrupto, algo desproporcionado, es el fruto de lo que has alimentado tus raíces. Entonces ahí nos toca ir un poquito el trabajo más adentro para saber realmente de qué estaban alimentadas tus raíces y de qué se están alimentando tus raíces para saber cuál es el fruto. Caso contrario, es como paliativo. Si yo solo voy al resultado y digo, ok, este es digamos, cuando digo fruto, por ejemplo, te doy un ejemplo para que sea más claro. Esta persona, lo que te decía, ¿no? No puede poner límites, no sabe, no tiene un correcto manejo de los límites. Reacciones de esta persona que están entorpeciendo su propia labor o la de sus compañeros. Entonces, cuando entramos a trabajar en counseling esto, podemos ver de dónde viene, de dónde estaban alimentadas esas raíces que está dando este fruto, para que no sea paliativo, para que no sea solo un cambio cognitivo-conductual de, mira, esto es lo que estás haciendo mal y esto es lo que tendrías que hacer, sino al revés, se debe de buscar una catarsis en la persona para que cambie la raíz, lo que está originando esto, y que por default cambie el resultado, cambie el fruto de por qué lo estoy manejando así, por qué lo estoy manejando mal. Y esto es bastante indistinto, además, como te digo, tienen muchos factores de por medio, ¿no? Muchos factores de por medio. Eso ya depende la persona, la edad, a veces la maternidad, la paternidad, topamos temas personales también de que han vivido, qué se ha vivido, qué se ha aprendido en casa, qué patrones no sanos hemos desarrollado. Muy bien, interesante. Ahora vamos un poco al ámbito laboral. ¿Cómo Ujú, pueden aportar las organizaciones para promover justamente estos estilos o estos ambientes de trabajo saludables con estos parámetros de salud emocional? En el área de recursos humanos, de hecho, ustedes hacen lo que es la selección por sí, competencias y como que ya pueden un poco identificar el candidato, qué características tiene independientemente de las habilidades, de los conocimientos, de las destrezas, que son importantes, pero que esta parte emocional, este manejo de emociones, que es súper importante también determinarlo. Entonces, ¿qué hacer desde un inicio cuando es un candidato? Ustedes se aconseja tomar en cuenta también estos parámetros. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, ya el colaborador, en este caso el directivo, ya forma parte de la organización y por ujú. A o B circunstancias está atravesando una situación especial? ¿Cómo manejar estos dos escenarios? ¿Qué se aconseja hacer en la empresa? Verás, para empezar, tú me preguntabas qué pueden hacer desde la empresa, ¿no? Y desde la empresa yo creo que el primer paso es hacer conciencia de la necesidad de trabajar en esto en sus ejecutivos, en su gente, en todos los mandos, en todo el personal de su empresa. Hacer conciencia. Si nos vamos unos años atrás y no muchos, esto ni siquiera se lo hablaba. Entonces tú entrabas a capacitación, tú hacías tus planes de capacitación y eran, bueno, cerremos brechas. Esta persona, por ejemplo, un perfil, necesita saber más de Excel, necesita saber más de inglés, necesita saber más sobre el manejo de los KPIs o necesita más management. Si vamos a perfiles más altos, entonces te decían, no, sabes que vamos a tener que trabajar más de él en desarrollar su visión estratégica o en desarrollar su estilo de liderazgo, pero no se trataban temas tan básicos como estos que ya incluyen la salud emocional y que, como te decía, al ser un ser integral, es importante de manejar, porque de ahí muchas veces nacen muchas otras falencias, ¿no? Ahora, ya desde tu pregunta, cuando me dices desde la selección, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, tal como tú lo dices, uno evalúa competencias, evalúa además no solo las competencias técnicas, sino las soft skills, pero también puedes evaluar ya a la persona en este sentido. ¿Y cómo lo haces? Te puedes, te puedes anclar un poco en las herramientas de evaluación que existen. Hay muchas psicológicas y muchas herramientas de evaluación que te pueden dar ya una mirada del estilo comportamental de la persona, pero en realidad la mejor es la entrevista a profundidad. Es precisamente una persona con experiencia que maneje este tema pueda medir cómo está el candidato en esto.
Ahora, yo te cuento qué hacemos desde Hunter y Hunter. Cuando nosotros estamos buscando posiciones, de hecho yo siempre les digo, necesito que mi consultor, el que va a manejar el cargo y mi persona, necesitamos conocer al jefe inmediato. Es decir, si estoy buscando una gerencia financiera y va a reportar al gerente general, les digo, necesito una entrevista a profundidad con el gerente general, porque necesito entender también cómo es él. Fíjate, no me sirve solo el job description, sino que necesito entender cuál es el temperamento del gerente general. Más allá de que me digan es un buen líder y se guía por resultados. Necesito leerlo a él, entenderlo a él, conocerlo a él, para que cuando se haga la selección, la persona, el candidato que evaluemos, sepamos que es alguien que va a ser también afín, ¿no? Que no puede ser muy distorsionada esa relación, que tiene que ser alguien afín con lo que yo ya he conocido. Y de ahí, pues, en tu tercera pregunta de si ya es parte de la empresa, si ya son colaboradores, ese es un trabajo del área de recursos humanos, pero es algo que trabajamos mucho y yo trabajo mucho desde el directorio, o sea, es algo que debe de bajar en cascada. En realidad son los gerentes generales desde el directorio quien ya debe de generar conciencia en esto y decir, ok, casa para abajo, necesito casa adentro, saber que mi gente está en esto siendo atendida. Y de ahí, pues, el área de recursos humanos, y quien debería motivar esto, evidentemente, es el gerente de recursos humanos. Eh, Interpretar cuando hay conflictos, sobre todo, porque esas son como las red flags que ya te llaman, llaman tu atención, ¿no? Y dicen aquí qué está pasando. Identificar si es necesario la intervención, además de un counseling, para el tema de manejo de salud emocional. Muy bien, y me llama muchísimo la atención lo que acabas de explicar, sobre todo la entrevista es importante también hacerlo con el supervisor del candidato que va a ser, ¿no es cierto? Para que Así es. justamente exista esa conexión, digamos, y no se vea distorsionado, finalmente va a ser un trabajo en equipo. Ahora, yo, bueno, en todos estos años que he trabajado, he visto equipos que funcionan muy bien, hay liderazgo, son equipos unidos, pero también he visto cómo se fragmenta cuando de pronto viene otro líder o otro gerente, etcétera, y que no hay Ujú. ese proceso que tú acabas de mencionar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí se desintegra el equipo o deja de perder esa visión, esa misión que tiene como equipo, y obviamente se comienza a desequilibrar. ¿Hasta qué punto es importante o qué rol juega el buen líder? Porque no solamente se necesita un buen líder, también se necesita que el líder una al equipo, y el equipo también Ujú. tiene que estar unido. Entonces, ¿qué puede hacer ahí, en este caso, la intervención de recursos humanos? Bueno, cuando dices además un buen líder, si es que tomamos el tema de salud emocional, yo siempre digo que tiene que ser una buena persona. No solo saber liderar a su gente, sino saberla liderar bien, hacia el bien. Y bueno, ahí el trabajo de recursos humanos es precisamente esto, ¿no? Saber el liderazgo, si es que está haciendo, si es que el liderazgo está yendo acorde a lo que la empresa quiere como cultura. Lastimosamente, tenemos muchas empresas todavía ecuatorianas que tienen algo de cultura escrito en el papel, mas no realmente se vive. Y es súper importante poder generar una cultura real en la compañía, porque si es que en ese caso entra una persona, como tú dices, que a lo mejor distorsiona, es más fácil que la cultura absorba a esta persona y que la persona no sea la que rompa la hegemonía de lo que ya sucede, ¿no? En una organización. Ahora, estamos tratando de seres humanos, así que de ley siempre nos vamos a encontrar todos con diferencias, con diferentes temperamentos. Esto no quiere decir que está mal. Está mal cuando te digo, cuando esto empieza a generar conflicto y cuando vemos que el conflicto además tiene que ver con temas propios ya de la persona, o sea, que no tienen que ver necesariamente con que no ha pasado a tiempo un reporte o que se ha pasado o no ha cumplido un KPI o que se ha pasado de los tiempos, sino que ya vemos temas internos de la persona. Aquí me gustaría darte un ejemplo. Fíjate, hace un par de meses yo tuve que intervenir en una empresa porque había conflicto entre el gerente financiero y el gerente comercial. Y claro, ya había identificado recursos humanos que más allá de los roces propios de la gestión, habían temas de fondo que trabajar. Entonces, claro, cuando yo intervine, estábamos, justo me encontré con que el uno era, manejaba muy mal su impulsividad.
Era muy impulsivo y manejaba muy mal el manejo de la ira, digamos, y llegaba a ser bastante agresivo en el momento de la explosión, sin llegar a ser, lógicamente, no llegar a los golpes ni a nada que podía evidentemente costarle el puesto, pero veías ya el mal manejo de la ira y la impulsividad. Y la otra persona era una mujer que tenía el carácter fuerte y respondía, o sea, era una mujer que le ponía límites, le ponía límites, le ponía límites todo el tiempo. Y esto generaba una fricción en ellos que se pasaba al ámbito laboral. Entonces ahí recursos humanos siempre tiene que estar pendiente, ¿no? En qué momento es bueno intervenir, estar pendiente en el seguimiento de su gente, en el desarrollo. Y como líderes, saber también que el liderazgo es no solamente llegar al objetivo del plan estratégico, sino realmente al bien, liderar al bien a su gente. Es una gran responsabilidad. Si lo vemos desde la parte holística, es una gran responsabilidad tener a cargo gente. Correcto. ¿Y qué opinas cuando hay dos líderes? A veces decimos, no, chuta, son dos personas con carácter fuerte y ponerlos en un mismo equipo se van a matar. ¿Qué opinas tú de cómo manejar esta situación? ¿Se Se puede. aconseja? Se puede, porque como te decía, hay de todo en la viña del Señor, entonces de ley nos vamos a encontrar con todo. Y además yo soy amante de la diversidad, mientras más diversidad tenemos en la propia empresa, vamos a tener también eso reflejado en el mismo crecimiento de la empresa, inclusive en los números. Entonces se puede tener dos líderes mientras, como te digo, mientras tienen salud emocional, entonces más bien es fácil explotar ese liderazgo. No debería de generarnos mayor conflicto, porque se puede generar consensos, acuerdos, entre ellos se puede potencializar, es más, esta misma alianza. Entonces, Correcto. Se puede, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, en la práctica podemos ver situaciones que, bueno, no, de pronto no hay esa orientación, no hay esa cultura organizacional, no hay estos procesos tan importantes y realmente yo creo que no invierten o no se dan cuenta en algunos casos, no en todos, pero la ujú, importancia que tiene el gestionar adecuadamente lo que es la parte de talento humano adecuadamente. así Para, es. para terminar, finalmente hablabas de las personas, que me quedo con ese comentario. ¿Qué opinas tú? Actualmente se escucha, ¿no? Cuando hacemos procesos de selección para un poco contrarrestar lo que nos dijo en la entrevista, ustedes tienen la tendencia de ahora usar redes sociales, meterse a las redes, ver cómo es su vida, cómo es Carlos, cómo es Paulina, ¿no es cierto? ¿Cómo es lo que publica? ¿Hasta qué punto ustedes validan esa información en redes sociales? Bueno, nosotras no lo validamos. Nosotros no lo validamos así. Primero porque el tema de las redes sociales es bastante irreal. Entonces tú puedes publicar y de hecho publicas realmente el momento feliz. No creo que te permite ver mucho. A lo mejor te puede servir si es que, no sé, tú mira, ¿sabes en dónde he visto que sirve? Por ejemplo, hay algunas embajadas que utilizan esto el momento de emitir la visa, que sí necesitan buscar como en redes sociales, más que nada para ver que no tengas alguna actividad por ahí delictiva y hacer un tracking. Pero para el tema de contratación o de verificar un perfil, no es necesario. Nosotros no lo validamos, no es además una fuente real, no es una fuente certera, y no necesariamente muestra la realidad de la persona. Como te digo, yo le doy muchísimo peso a esto, al cara a cara, al conversar, a una entrevista a profundidad. Claro, también ahí uno utiliza cuando ya quien hace estos, el experto, digamos, desde el lado de la entrevista, también utiliza algunas herramientas para poder llegar realmente a profundidad a medir lo que quiere medir. Pero eso es tiene más peso y tiene más validez, el conocer así a la persona. Perfecto, y sí, de hecho, bueno, ahí ustedes manejan lo que es el lenguaje no verbal, manejan algunas técnicas que ustedes desarrollan que son Ajá. muy interesantes. Así que bueno, súper interesante realmente conversar contigo. Me quedo mucho con todo lo que acabas de mencionar, sobre todo finalmente entender que en los espacios laborales trabajamos con personas. Así es. Y todos estamos expuestos a un sinnúmero de situaciones que en algún momento de nuestras vidas nos puede en cierta manera alterar nuestra salud emocional, pedir Ujú. ayuda,
dejarse asesorar por los expertos y obviamente no permitir que esto nos afecte al ámbito laboral, al ámbito personal, al ámbito familiar. Yo te Ujú. agradezco muchísimo, Paulina, entonces por todo esto que nos has compartido, de mucho valor. No me queda más que agradecerte muchísimo, Paulina. Gracias. No, gracias a ti también, Carlos, y gracias por topar el tema, porque como te digo, lo más importante en el medio y actualmente es el topar el tema, el poder hablarlo y el saber que es una realidad que existe y que no es tabú y que más bien hay que manejarla. No puedes desechar a una persona por temas así, sino por el contrario, trabajar con la persona. Ir al psicólogo, ¿no? O sea, yo noto Si es aquí. que es necesario ir al psicólogo, hacer terapias, hay personas que están sumidas en una depresión profunda y necesitan también algo del psiquiatra, un poco de ayuda. Es decir, es parte de la realidad, es parte del ser humano. Lo que buscamos desde la corporación, desde la organización, lo que debemos buscar es precisamente de manera holística ayudarle a la persona y decir, a ver, ¿cómo puedo sacar el mejor potencial de ti? ¿Cómo puedo sacar la esencia buena, la esencia pura? Y pues sí, hay muchas formas de hacerlo. Eliminar totalmente ese mito, de acudir a los profesionales, ahí están listos para hacerse atender. Te agradezco muchísimo, mi querida Paulina, por esta Gracias oportunidad, por también. habernos compartido este conocimiento y muchas gracias a todos. Gracias también, gracias Carlos y un saludo a toda tu audiencia.